Hola chicas, espero que se encuentren bien. En esta clase vamos a ver el tema de reproducción asexual. Entonces, ¿qué pasa con la reproducción asexual? Primero vamos a encontrar estos temas desde su página 36 a la 46. Segundo, quiero que cojan apuntes en sus cuadernos del video. Y dependiendo de las personas que hagan los apuntes, podemos llegar a subir nota en el logro de reproducción en seres vivos, que sería nuestro logro, el primer logro. Ahora bien, pensemos que la reproducción asexual y la sexual en animales son procesos totalmente distintos, así como veníamos viendo en plantas y animales. En la reproducción sexual tenemos una combinación de gametos y un dimorfismo sexual en algunos animales, no en todos. Pero sí tenemos en la sexual tres procesos muy importantes. El primero es la fragmentación, la gemación y la partenogénesis. Recordemos que la sexual va a generar una diversidad genética y la sexual un crecimiento poblacional que a largo tiempo puede generar una baja en la diversidad genética y un cuello de botella. Entonces, la reproducción asexual. La reproducción asexual, vamos a ver que son procesos totalmente distintos. El primero que vamos a ver es la fragmentación. La fragmentación pasa en invertebrados acuáticos y tiene que ser en invertebrados acuáticos debido a que su ciclo de vida, cuando se fragmentan, tienen que tener parte. Entonces, un ejemplo de esto son los gusanos planos, que son, en un segundo, serían estos de acá. Y por cualquier parte que yo corte, acá tiene un hilo que se llama la notocordia, que es la columna vertebral como vestigial. Son invertebrados, todavía no tiene. Va a generar un nuevo individuo. Los cortes tienen que ser transversales, porque si son hacia verticales, puede llegar que no se tenga éxito. Otro es la estrella de mar, que tenemos un individuo progenitor que cuando fragmentamos un pedazo, un brazo o algo, se va a poder generar. Importante, estos animales tienen un disco central. Si lo que cortamos no tiene parte de ese disco central, no se va a volver a formar. Y por último está la fragmentación. Entonces, en las tenias, esos cuadritos, cada uno de estos cuadritos, si cortamos, puede llegar a generar una tenia nueva, totalmente funcional. El segundo, la gemación, y un caso es la hidra de agua, como los pólipos o las esponjas, se van a formar gemas o yemas en algunas partes, esta parte de acá, y se van a generar nuevos individuos. Acá está un ciclo de vida que ahorita vamos a ver la parte sexual, pero entonces el estrabilo joven empieza a desarrollarse, hay un rompimiento y se forma la medusa. Por último, está de pronto el más complejo, que es la partenogénesis, y es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas fecundadas. ¿Y por qué digo fecundadas? Debido a que no tiene una fecundación real. Pasa en platelmitos, que son estos gusanos de acá, pasa en los rotíferos, que son animales invertebrados microscópicos, en los tardígrados, que son estos de acá, que también se conocen como los osos de agua, pasan crustáceos, en insectos, en anfibios y reptiles algunas veces, más raramente en peces y excepcionalmente en aves. Ejemplos de aves pueden ser patos, gallinas y algunos animales de granja. ¿Qué pasa con esto? Pensemos que nosotros tenemos en la meiosis una célula precursora. Cuando se hace el proceso de meiosis y se forman tres cuerpos polares,
y se va a formar un óvulo, ejemplo uno, porque puede pasar con muchos, en vez de dividirse dos veces, se divide la célula, pero en el cuarto paso la célula se vuelve a unir y se vuelve a fecundar. ¿Qué pasa con la partenogénesis? Solo en un organismo va a cambiar de sexo, que son en los hemípteros, eh, que son abejas y hormigas, pero el resto van a ser femeninos. Todos van a ser hembras. Entonces, se dice que la partenogénesis tiene que tener un proceso que es un estímulo. Ese estímulo es muy importante porque hay muchos animales que no van a entrar a esa parte de reproducción. ¿Y por qué se da la partenogénesis? Simplemente por ausencia de un macho en esa población. Entonces es una forma para procrear. Este es el caso de las hemípteros, de las abejas, avispas y demás. Entonces, que no es igual, que lo que van a generar es un zángano. Entonces está el proceso reproductivo, donde el macho sí va a dar, pero entonces está otro proceso de partenogénesis, donde una hembra va a generar un órgano, unas células sexuales, donde van a formar una hembra, pero entonces los machos se van a poder formar con 16 cromosomas nomás, y van a ser organismos haploides que al final van a volver a generar una hembra. Entonces los zánganos son organismos haploides, las hembras van a ser diploides. Los zánganos solo están en la colonia para reproducirse. Listo. Ahora con eso terminamos la reproducción sexual. Vamos con la reproducción, terminamos con la sexual, vamos con la sexual. La reproducción sexual ya sabemos que es un proceso, diversidad genética, todo esto, pero además de esto tenemos que tener en cuenta. En la reproducción sexual hay dos procesos muy importantes. El primero es la fecundación y el segundo es el desarrollo. Listo, después viene el desarrollo, bla, bla, y el ciclo de vida de la reproducción. Pero entonces la fecundación puede ser interna o externa. Puede haber coito, o puede haber una liberación de gametos, como en peces, algunos invertebrados, externamente. Entonces, ¿qué ventaja tiene una otra? En la fecundación interna, pues vas a garantizar, en teoría, que los espermatozoides lleguen a los órganos sexuales. Y al óvulo. En la externa se liberan los gametos, pero pues la cantidad es mayor. Entonces tenemos que liberar muchas células sexuales para garantizar con esto que haya, aunque sea una que se fecunde. En la otra pues hay menos gasto de energía porque garantizamos. ¿Listo? Ahora, el segundo tema es el desarrollo. Y en desarrollo hablamos de que hay ovíparos, ovovíparos y víparos. Entonces esto es un cladograma de todo el reino animal. Y encontramos que los invertebrados y los vertebrados, hay algunos que van a tener ovíparos, que van a ser insectos, algunos insectos, algunos reptiles, aves, peces, ¿listo? Y van a tener un desarrollo en un huevo por fuera de la madre. Es muy importante esto. Ese huevo tiene que tener todos los nutrientes y es un desarrollo evolutivo. Entonces el cuidado parental va a bajar por los huevos. Ahora, los ovovíparos, como algunos tiburones y algunas víboras, van a tener el desarrollo también por huevos, pero los huevos van a estar dentro de la madre. Ovovivíparos. Y los vivíparos, que somos nosotros los mamíferos, no todos, acuérdense que hay un grupo que no, van a tener el desarrollo embrionario dentro de la madre, dentro de un saco embrionario. ¿Listo? Puede ser parcial, momentáneo, bla, bla. Porque recuerden que hay algunos anfibios que tienen fase larvaria, igual algunos peces, entonces vamos a encontrar que el desarrollo no es totalmente en el huevo, ya sale el individuo o algo. Puede haber procesos de metamorfosis, salir juveniles, todo esto. Ahora, los poríferos van a ser, digamos, el primer grupo sexual que vamos a ver. Son invertebrados, son el grupo de las esponjas, entonces Bob Esponja es un porífero, y tiene dos ciclos. El asexual, que va a ser cuando se rompe uno por fragmentación, vuelve a generar una nueva esponja, pero nos importa si es el sexual. Entonces va a tener unas células
modificadas que van a ser liberadas en el medio. Cuando hay el proceso de fertilización va a haber todo el desarrollo. ¿Qué pasa entonces? Es un desarrollo por huevo, pero es primero, recordemos, entonces, me voy a volver un segundo. Va a ser una fecundación externa y un desarrollo ovíparo. No totalmente porque se genera una larva. Entonces, ahí no es todo. Es una fecundación externa, la de los poríferos, que son las esponjas. Ahora están los nidarios. ¿Listo? No, cenidarios, nidarios. Esta C es muda. ¿Listo? También tiene su parte asexual y ellos tienen una liberación también, es una fecundación externa que va a generar una larva plántula que después se va a pegar a un sustrato y van a tener una fase, digamos, esta fase de acá, que es una fase plantaria, se le conoce, y después la fase de medusa, que es la fase adulta. ¿Listo? Importante. Recuerden, son larvas. Muchos los colocan estas larvas como ovovivíparos, pero es otro tipo de desarrollo embrionario que no vamos a ver. Los platelmitos, que son los gusanos planos o las tenias algunos, van a tener dentro de cada cuadrito, que ya vimos que si se rompe puede generar uno nuevo, van a tener tanto el testículo como la vagina, como el poro genital, y van a hacer liberaciones al medio. Pero entonces, ¿qué pasa? El espermatozoide va a poder entrar y va a poder fecundar internamente. Aunque se liberan al medio, la fecundación puede ser interna o externa dependiendo de cada animal. ¿Listo? Importante algo. Todos estos que hemos visto, los nidarios, las esponjas y los platelmitos, son hermafroditas. Lo siento, tienen los dos sexos unidos en un solo organismo. El siguiente es el grupo de los anélidos, donde encontramos los oligoquetos, que son las lombrices de tierra, los poliquetos, que son los gusanos de mar, y las sanguijuelas, que son los hirodineos. Y entonces, ¿qué pasa con estos? Estos tienen una reproducción tanto asexual por partenogénesis como sexual, pero entonces van a tener una fecundación interna, tienen ovarios, testículos, ¿listo? ¿Qué pasa con estos? Son hermafroditas y va a haber un desarrollo, si nosotros vemos, entonces se enrollan, viene la fertilización, la fecundación, los huevos y empieza la fecundación desde un huevos fecundados que después se van a ir inflando un poquito y va a haber un desarrollo interno. Entonces va a haber un capullo donde están estos y sería como una especie de huevo. Que es una fecundación interna, es una especie de huevo, un capullo, el que va a ser eliminado o tenido en cuenta para el desarrollo de los gusanos. Los moluscos, como los pulpos, caracoles, calamares, van a tener un desarrollo donde hay una fecundación. ¿Listo? ¿Y qué pasa con esto? Cuando está la fecundación y pasa el nacimiento, todo esto va a empezar por unas fases. Entonces va a haber una fase planctónica, después el desove. El desove va a ser una fecundación externa, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Hay un cuidado parental de 1 a 3 meses de esa fase planctónica, después viene un juvenil, un adulto y vuelve a empezar. Pero ¿qué pasa con el apareamiento? El apareamiento tiene que haber una interacción, pero sí, digamos, va a hacer una fecundación interna,
lo siento, había dicho externa, interna, y después van a buscar un refugio, pero van a desovar. Y esa desovación van a colocar pequeños huevos, donde después va a haber el nacimiento. ¿Listo? Ahora, el grupo artrópoda es un grupo gigantesco. Es uno de los grupos más diversos del mundo, si no es que es el más, de animales, donde vamos a encontrar todo un género unitaria, las Chelicerata, vamos a encontrar ahí arañas, arañas saltadoras, unos invertebrados acuáticos, vamos a encontrar el subgénero crustácea y vamos a encontrar los trilobitas, que son animales muy primitivos. ¿Qué pasa con ellos? Ellos van a tener, dependiendo, una fecundación interna o externa. Eso ya va a depender. Casi siempre tiene fecundación interna, pero lo interesante de los artrópodos es que ya empiezan a desarrollar algunos tipos de características y algunos tipos de desarrollos etológicos para la reproducción. Entonces los grillos van a cantar para conseguir pareja. Las arañas ya tienen un dimorfismo sexual súper claro y ya no van a ser hermafroditas todas. Vimos ya el caso de las hormigas que pueden generar machos y hembras, pero solo en la reproducción se van a generar hembras. ¿Y qué pasa? Viene el proceso de reproducción y el desarrollo ya es un desarrollo larvario en algunos. Entonces, el huevo, la primera larva, la larva, la segunda, la tercera, la cuarta, ya tiene una larva final y un adulto. ¿Qué pasa con esto? Eso depende de cada uno, es un grupo muy grande. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, no todo el desarrollo es en el huevo, es parte del desarrollo en el huevo. Es una fecundación interna y además ya tienen rituales, algunos de cortejo y apareamiento. Ya vamos a terminar por esta parte de invertebrados y siguen los equinodermos, que son estrellas de mar, pepinos de mar y erizos de mar. Entonces ellos ya tienen la parte asexual que ya vimos, pero entonces van a hacer una liberación de esos gametos masculino y femenino, se va a fertilizar el embrión y se va a generar un embrión, una larva, y va a empezar esta larva a generarse por fuera, se va a generar un juvenil y ese juvenil el adulto. Veamos que esto no es un desarrollo como tal, no se puede decir que es un huevo, aunque en algunos libros lo vamos a encontrar como ovocito, que es una forma de decir huevo, pero entonces necesitamos tener en cuenta eso. Ahora, los vertebrados, ya vamos a terminar. Hay dos conceptos muy importantes, está el dimorfismo sexual y el cortejo. Entonces, dimorfismos sexuales que encontramos hembras y machos con órganos reproductivos totalmente separados, con dimorfismo algunos muy marcados, como el caso de los leones, su melena grande, y las hembras sin melena, pero también un tipo de cortejo. Entonces, digamos, en el caso de los leones, el macho cuando llega a la manada y vence al anterior, le pega a todas las hembras para saber que él es el que manda. Eso es parte del cortejo. En otros animales vamos a encontrar ese cortejo mucho más desarrollado, ya lo vamos a ver, pero ese dimorfismo sexual es muy importante, ¿listo? Porque gracias a este dimorfismo sexual se dan ciertas características etológicas que vienen desde los artrópodos, que son muy importantes. Ahora, ¿qué partes del cortejo tenemos? Entonces tenemos el canto, algunas aves, nosotros mismos cuando llamamos mariachis y algunos animales que hacen ruidos como las ranas, que puede empezar a generar eso. También, digamos, está el caso del cocodrilo de la Orinoquía, que tiene un movimiento y un ruido muy fuerte para atraer a las hembras. Otro es la coloración, me vuelvo muy vistoso, muy bonito para que la hembra me vea muy lindo. Caso de Open Season, ¿se acuerdan de los venados? Lo que les comenté, pero también eso es un ritual de cortejo. Entonces, el más fuerte, muestro mi fuerza para eso. Y por último serían las feromonas. Demuestro con mis feromonas
digamos los perros cuando van orinando a los machos, que es su territorio, y demuestro eso. Hay otros cortejos, digamos, en los chimpancés se ha demostrado que hacen un ritual de baile. Eso hace también parte del canto, de eso. Todos esos tipos de cortejos es la forma de levantarse, por decirlo así, el macho a la hembra. Es muy importante. Otro tema es el cuidado parental. Entonces estos son unos cíclidos africanos que guardan los huevos en su boca para cuidarlos. Hay muchos cuidados parentales. En primer periodo vimos que las estrategias tipo R y tipo K y las tipo K tienen cuidado parental. Entonces vamos a tener ciertos cuidados parentales para que no solo es eso, pero es que es para cuidar también nuestra descendencia y que esa energía que estamos gastando reproduciendo pues pueda verse sufructuada al final con el crecimiento de nuestros hijos. Y el otro es la época de apareamiento, que serían los venados. El ejemplo es que hay algunos venados, sobre todo los cola blanca, y algunos alces, se empiezan a agrupar todos estos en ciertas zonas en su época reproductiva. Pasa con tiburones, pasa con tortugas, pasa con muchos vertebrados que llegan a eso. Ahora bien, ¿qué pasa con los vertebrados? Entonces, nosotros tenemos peces cartilaginosos que son tiburones, quimeras, que acá los dicen pintarrojas, y rayas, peces de aletas radiales, peces de aletas lobulares. Y ustedes ven el grupo peces es bien difícil, entonces definir un pez es imposible. Pero entonces tenemos que tener en cuenta algo. Acá encontramos tanto reproducción interna como externa en algunos peces. ¿Listo? ¿Qué pasa? En estos, los cartilaginosos, vamos a encontrar que el 100% es reproducción interna. Y son ovovivíparos. Todos estos peces de acá ya van a ser vivíparos. Después vamos a encontrar los anfibios, los reptiles. Y si ustedes ven, reptiles y aves están pegados, porque es que definir un reptil sin definir un ave es muy difícil. Entonces son muy importantes por eso. Entonces son vivíparos, todos. Los anfibios no van a tener un desarrollo completo en su huevo, sino van a tener una fase no larvaria, pero sí de renacuajo, y vamos a encontrar los reptiles y aves que van a tener un desarrollo completo dentro de su huevo y van a tener una eclosión como un juvenil totalmente desarrollado. Y después encontramos todos los mamíferos que van a ser vivíparos, reproducción interna, ¿listo? Y vivíparos. Peces, lo siento, algunos aves van a ser todos reproducción interna, igual que peces y algunos anfibios. Solo muy pocos van a tener reproducción externa. La gran mayoría reproducción interna, entonces fecundación interna. Y con esto terminamos. Entonces, vamos a encontrar que en mamíferos es un poco más complejo porque se va a dividir el grupo en tres. Entonces vamos a encontrar los monotremas, los metaterios y los euterios. ¿Listo? Dos grupos muy grandes, prototerios y terios. Prototerios van a ser los mamíferos, ¿listo? Y los monotremas, los mamíferos que ponen huevos. ¿Qué pasa? Nosotros venimos de acá a un desarrollo de 2200 millones de años por ahí, donde los terios, los prototerios, nosotros venimos de los reptiles, una liberación. Entonces, estos van a ser ovíparos, van a tener unas glándulas lácteas que van a ser unos, por decirlo así, unas glándulas sudoríparas. Y muchos son venenosos, tienen espolones y tienen una ausencia de dientes. ¿Por qué son mamíferos? Porque tienen pelos y tienen glándulas lácteas. Importante. Ahora, después del Jurásico, 190 millones de años, se generó todo el tema de endotermia, calor, y empezamos a tener 3 huesecillos del oído. ¿Listo? Ya empezamos a tener dientes. Y además el pelo. Muy importante acá.
en este momento, en el Jurásico inferior, es que se desarrolla el género, bueno, los mamíferos como tal. Ahora, ahí nos dividimos en monotremas, metaterios y euterios. En el Cretáceo inferior nos dividimos entre metaterios y euterios. Los metaterios van a ser los marsupiales. Los marsupiales van a tener un desarrollo interno, ¿listo? Entonces vamos, pero, ¿qué pasa? Un desarrollo placentario corto. Y después van a tener una marsupia, que es una bolsa, donde van a estar las glándulas mamarias, y el animalito, el bebé, la cría, se va a terminar de formar en estos espacios. Después encontramos los euterios, donde tenemos una placenta, y el bebé cuando nace está totalmente formado. Vamos a hacer un resumen de acá. Prototerios, mamíferos que ponen huevos. Metaterios, marsupiales, desarrollo no completo en la placenta y se termina de formar en la marsupia. Y euterios, desarrollo embrionario completo en la placenta. Listo, chicas, espero que hayan entendido todo. Entonces, recuerden, necesitamos tomar apuntes y depende de las personas que tomen apuntes, colocamos nota, va a haber nota igual. 2, necesito sí o sí que tengan en cuenta la fecha que voy a colocar para la entrega del infograma. Y 3, recuerden que vamos a hacer un quiz de esto. Va a quedar activo de seguro mañana o pasado mañana. Les pido disculpas si me demoré con el video y cualquier duda que tengan, hagámosla en clase, si quieren el próximo día 5. Listo, chicas, muchas gracias, espero que hayan quedado todo muy claro. Nos vemos en clase. No soy su youtuber de 25, pero sí de 26.